Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Mical menosprecia el gozo de David. Primera de Samuel 6, del 16 al 23. Biblia en un año. Hechos 8, del 26 al 40. Josué 1 y 2 y Job capítulo 21. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Uno de los más grandes logros que tuvo el rey David fue hacer de Jerusalén el centro de adoración de Dios. Y aunque Dios aún no había señalado directamente a Jerusalén, esto sucede más adelante cuando David ordena un censo. David toma una decisión muy equivocada y dice que Satanás lo incitó. Y él, cuando toma esta decisión equivocada, dice la Biblia que apareció un ángel entre el cielo y la tierra, y ese ángel estaba ejecutando juicio, por la mala decisión que hizo David, y murieron muchos. Y dice la Biblia que él en este lugar ofrece un holocausto al Señor. El ángel le dice dónde tiene que ofrecer ese holocausto al Señor. Y el lugar donde David ofrece el holocausto es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Muchos años después, justo al lado de ese lugar, fue también donde Dios ofreció su propio hijo en holocausto, en la cruz del Calvario. Era un lugar especial. El monte Sión, donde también Salomón edificó la casa para Dios. Entonces David tenía algo muy importante: él amaba la presencia de Dios. Recuerdo uno de esos coritos de antes que cantábamos sobre la presencia. La presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. La presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí. Cuando leo la Biblia la siento, cuando oro y canto la siento. Si puedes ir conmigo, la presencia del Señor, yo la siento en la iglesia y donde quiera que yo voy. Amén. Ese era el secreto de David. Él amaba la presencia. Uno de los salmos dice: mejor es tu presencia que la vida. Y también dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice ese salmo: me mostrarás la senda de la vida. Y dice la Biblia también que Moisés fue un hombre que se sostuvo porque anduvo en la presencia de Dios. Dice: por la fe se sostuvo Moisés, porque anduvo como viendo al invisible. Es en la presencia de Dios donde recibimos fuerzas nuevas, donde recibimos regalos, los dones, la unción de Dios. En la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde el hombre recibe ayuda. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Dice la Biblia que
En una ocasión el pueblo de Israel pecó, murmuró delante de Dios gravemente. Y Dios le dijo a Moisés: apártate de ese pueblo, voy a destruirlo, y a ti te voy a poner sobre un pueblo más grande y mejor. Y Moisés le dijo: no, Señor, si tú quieres mejor, quítame a mí del libro de la vida, pero no a este pueblo. Moisés tenía un corazón muy noble. Él habiendo nacido, crecido en una cuna de ricos donde Faraón, él sobre todo quería la paz del pueblo, quería llevar a ese pueblo a donde él había estado. ¿Dónde? A la presencia de Dios. Él conocía la presencia de Dios. Y como dice el salmista, mejor es tu presencia que la vida. Él quería que ese pueblo experimente esa presencia, pero cuando Dios descendió en el monte Sinai, dice la Biblia que el pueblo le dijo a David: ve tú y habla con Dios, no sea que nosotros muramos. Así, ellos, tuvieron en poco la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron pagar el precio para santificarse. Porque Dios le dijo 3 días antes: santifíquense que voy a descender a hablar con ustedes. Pero ellos tuvieron en poco esa palabra de Dios y no se prepararon. Y cuando la presencia de Dios vino, tuvieron miedo, como Adán, que como no andaba en integridad, dice la Biblia que cuando llegó la presencia de Dios se escondió. ¿Ok? Entonces, pero David se estaba deleitando en la presencia de Dios. Dice la Biblia: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces vamos a la presencia de Dios muy cargados o con corazones que carecen de gratitud. Y la Biblia dice: contento con lo que tenéis. La Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y la Biblia dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, cuando usted se presente delante del Señor, vaya con gratitud, con acción de gracia, con alabanza. La Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es decir, cuando usted y yo disponemos ese momento para buscar la presencia de Dios con alabanza, con corazones agradecidos. Filipenses 4: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Es decir, la actitud con la que nos presentamos delante de Dios es muy importante. Y David, dice la Biblia, que danzaba y saltaba con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque el arca, que representa la presencia de Dios, estaba siendo llevada a Jerusalén, y eso a él le alegraba. Le voy a dar un último ejemplo, que fue el de Moisés. Cuando el pueblo pecó, Dios le dijo a Moisés: yo voy a enviar mi ángel, pero ya yo no voy a ir. No voy a andar en medio de ese pueblo y tan desobediente. Y Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saque a ningún lugar, no nos lleve a la tierra prometida. Yo prefiero quedarme aquí en este desierto, pero estar en tu presencia. ¿Ok? Que el Señor nos ayude a ser como David, gente que ama la presencia de Dios. Cuando tengamos que levantarnos en la madrugada, cuando tengamos que pagar el precio para ir a una vigilia, a un ayuno, a esos momentos de apartarnos con Dios. ¿Ok? La presencia de Dios. Y dice la Biblia que David sacrificó holocaustos. Y entonces en Israel, cuando se tomaba un holocausto y se ofrecía para Dios, de ese mismo holocausto había una parte que se le daba a los levitas, pero había otra parte que la gente que ofrecía el holocausto comía de ese holocausto en la presencia de Dios. Era una cosa muy bella, porque el Señor le decía: cuando ustedes tengan su tierra y tengan su vaca, sus cosas, recuérdense de dónde yo los saqué, que ustedes eran esclavos. Así que 3 veces al año tienen que venir a Jerusalén y presentarse. Entonces ellos venían y traían sus primicias, sus ofrendas, sus holocaustos. Y de allí la presencia era un acto muy lindo, hermano. Dice la Biblia que ellos venían con una canasta y entraban allí a la casa del Señor con una canasta en la mano. Y él venía delante del sacerdote con la canasta de los frutos de la tierra donde él entró.
Y dice la Biblia, y vendrás y te presentarás delante del sacerdote con la canasta de los frutos en tus manos y dirás delante del sacerdote: yo declaro que yo soy descendiente de Abraham, aquel hombre que ya casi muerto, Dios lo levantó y lo hizo una gran nación. Y Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que le iba a dar una tierra. Y yo hoy vine a testificar que yo entré a la tierra que Jehová me prometió, que Jehová cumplió su promesa. Y por eso yo me presento hoy en su casa. Con estos frutos que testifican que Jehová ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, que Él cumplió su promesa. Y dice la Biblia, y dejarás allí la canasta, la ofrenda, y te alegrarás. Y dice la Biblia que también los holocaustos eran presentados en su presencia. Y ellos se alegraban y comían el levita y la viuda, el huérfano, el extranjero, y se alegraba todo el mundo como un solo hombre delante del Señor. Esas eran las fiestas anuales del pueblo de Israel. Incluía la Pascua y la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Usted ve que Jesús desde niño, dice la Biblia, que cuando estaba en Jerusalén, sus padres se fueron y él se quedó, terminó la fiesta y él se quedó allí. ¿Por qué? Porque Jesús también amaba la presencia de Dios. Yo le quiero recomendar que usted se lea los Salmos del 121 al 134. Todo eso se llaman cántico gradual. Eran los salmos que cantaba el pueblo de Israel cuando iba hacia Jerusalén. Y ellos se alegraban en su corazón. Y desde el Salmo 121, cuando ellos salían caminando desde lejos, duraban días caminando con su familia para llegar allí a Jerusalén a adorar. No tenían carro ni jipeta, pero iban a pie, en burro, como sea. Tenían que atravesar muchas dificultades en el camino, pero iban, sabiendo que Dios lo iba a guardar de cualquier fiera, de cualquier situación. Y por eso el Salmo 121 dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos para Jerusalén a adorar. Ningún león, ninguna fiera se nos va a atravesar en el camino. Dios nos guarda. Vamos a adorar a la casa del Señor. Y por ahí sigue hasta el Salmo 134, que termina diciendo: mirad, bendecid a Jehová, vosotros los que estáis en la casa de Jehová, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Porque ya terminaban y ellos tenían que regresar a su casa, pero ellos le decían a los guardas del templo: ustedes sí son dichosos. Nosotros no tenemos que ir para nuestra casa, pero ustedes se quedan aquí y viven aquí en la casa del Señor. Y ellos le decían: miren, ustedes, los que están aquí, yo sé que ustedes lo que son guardias, pero aprovechen que ustedes tienen el honor de estar en la casa de Dios y extiendan sus manos. Extiendan sus manos al santuario y bendigan a Jehová. Así que hoy no existe ese templo de Jerusalén y tú y yo somos el templo donde habita la presencia de Dios. Escúcheme bien. Antes existía el tabernáculo y el arca, y allí era que la presencia de Dios se manifestaba, pero hoy no. Hoy Dios ha escogido poner su presencia en ti y en mí. Tú y yo somos ese templo, esa arca donde Él habita hoy. Y por eso tú y yo debemos ser delicados con la presencia de Dios, honrarlo a Él sobre todas las cosas, no menospreciarlo, no tenerlo en poco, porque a veces tenemos en poco la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia en 1 Samuel 6, verso 20, donde estamos leyendo: volvió luego David para bendecir a su casa. Él bendijo a su pueblo y ahora le tocaba a su casa. Él va para su casa con alegría, lleno de la presencia de Dios. Pero dice la Biblia: y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose, es decir, rebajándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. Fue delante de Jehová
quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. Y esto, así concluye esta historia, un poco triste porque Mical no supo apreciar lo que Dios estaba haciendo. Y así recibió a David cuando iba llegando a su casa alegre. Que el Señor nos ayude a ser sabios, la esposa, a ser sabia con sus espositos cuando lleguen, y los espositos también a ser sabios con nuestra esposita. Amén. Para que haya bendición. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mical se perdió esa bendición que iba para su casa, que iba para su vida. Y dice que ella nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. Y David, como aquel hombre que iba y se presentaba con su canastica de fruto, dijo David, fue delante de Jehová, muchacha, es que yo era un limpia botica por allá en Palmar de Ocoa. Yo lo que era un pastorcito de ovejas. Yo lo que cuidaba era unos chivitos por ahí. Y Jehová me escogió y me puso por rey. ¿Cómo no voy yo a adorar sin importar lo que la gente diga? No, porque hay gente que quiere ir a la iglesia con mucho cuadro. Yo era uno que yo dije, la presencia de Dios, ay, eso de que la gente así que se llena de la presencia y atacar, eso no es para mí. Oh, claro, porque yo vengo de una familia, en principio nosotros éramos adventistas de pequeños. Y yo cuando veo a los pentecostales, los aleluya, gozándose tanto, yo decía, ¿qué es esto? Y yo le dije, yo no quiero eso. Y después le dije, Señor, yo no sabía lo que está hablando. Sí, yo quiero tu presencia, lo que tú quieras, pero yo quiero tu presencia. Así que te invito a que tú le digas hoy lo mismo, Señor, yo quiero tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu, que yo no voy a tener problemas de rebajarme como hizo David. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué linda, gloria al Señor. Nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor y no menospreciar. Si tienes un esposo que alaba al Señor, que se goza en la presencia de Dios, que va a la casa de Dios, apóyalo con gozo, que luego el Señor te va a traer a sus pies. Igualmente, la esposa, gloria al Señor, si es creyente, esposo, vaya a la iglesia, apoya a su esposa. La unidad es hermosa. Dios te bendiga, familia querida.